Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en el templo del Karnak. Es el templo más grande de todo Egipto. ¿Por qué es el templo más grande? Porque no es un templo, sino que está compuesto por varios templos. Se empezó a construir durante el reinado de Senusret y fueron añadiendo más templos y modificando los que ya había durante más de 2000 años. Algunos faraones, como Amenhotep III, Seti I o su hijo Ramsés II, fueron uno de los más importantes que modificaban el templo. Y el recinto es inmenso, mide más de 2400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla enorme. También tiene la avenida de las Esfinges, que mide unos 3 kilómetros y une el templo de Luxor con el Karnak. En esa avenida podemos encontrar aproximadamente 600 o más esfinges, de las cuales están algunas aquí en el Karnak, otras han sido enviadas a varios sitios como regalo. La sala hipóstila del templo principal es inmensa, tiene 132 columnas de 23 metros de altura y es impresionante. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Selu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Siwa. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Pues aquí tenemos las esfinges en la entrada del templo del Karnak. Todas estas esfinges y todas las que hay en el templo estaban en el paseo de las esfinges y algunas de ellas se conservan en muy buen estado. Otras están completamente rotas. Mirad, estas dos de aquí están en muy buen estado. Imagino que fueron retiradas para colocarlas aquí en el templo, porque el paseo de las esfinges realmente no es que lo visite muchísima gente. El templo está lleno de recovecos, ya que no es un solo templo, son muchos. Wow, vaya columnas. Nos encontramos en la sala hipóstila del templo de Karnak, donde podemos ver 132 columnas de 23 metros cada una. Es una locura la inmensidad que hay, lo grandioso que parece todo. Es flipante, no tiene sentido. Son barcos. Están los dioses en los barcos. Este Ra, ese no me la cabeza. Este era Tot. Tot, este no sé qué es. Ra de nuevo, ese no sabemos quién es. Y Anubis. Pues aquí tenemos un obelisco. Aquí justo tenemos otro. Y si no me equivoco, este es el obelisco de Hatshepsut y es el más grande de todo Egipto. Hemos entrado por aquí, hemos pasado toda esta zona, toda la zona de las columnas y entramos a los obeliscos y a esta zona de aquí. ¡Qué chulo! Mira, jeroglífico, pero están al revés. Vamos a leerlo así, porque imagino que sabréis leer jeroglífico, así que voy a subir aquí. Mira qué chulo. Hechos con el sol, porque ahí los han grabado en el metal, para que tú los disfrutes en el suelo, en las piedras. Qué bonito, ¿eh?
Seguimos paseando por el templo del Karnak. Nos dirigimos hacia el templo de Ramsés II. Hace demasiado calor. Venir muy temprano y con mucha agua. Aquí tenemos la sala hipóstila del templo de Ramsés II. Tiene los colores en el techo de las estrellas y las columnas no son tan grandes como las principales, pero aún así son impresionantes. Llena de jeroglíficos y de pintadas. A veces las paredes exteriores de los templos están mejor decoradas y mejor conservadas que las interiores. Mirad aquí los jeroglíficos y las representaciones, que bien se conservan. Todo lo que se vaya viendo así liso es porque está restaurado. Habría un agujero o estaba muy roto. Eso forma parte de la muralla. Todo eso de allí es la muralla externa, que puede medir unos 4 o 5 metros de ancho. Y tenemos otra sala hipóstila pequeñita con 2 estatuas inmensas. Aquí hay un campo completamente lleno de piedras. Imagino que irán seleccionando, porque todo esto tienen que reconstruirlo, ya bien sea arriba de los muros o bien sea aquí, que construyan un muro nuevo y tienen que ir fabricando el rompecabezas con todas estas piedras que están aquí. Imagino que las tendrán ordenadas para que más o menos algunas encajen con otras, pero hay muchísimas, llenas de representaciones y de jeroglíficos. Y otro campo de piedra. El Karnak es inmenso. Estamos en el lago del templo del Karnak. Emana agua, imagino que es porque está más bajo que el río Nilo, por lo cual emana agua. Justo al lado del lago tenemos la famosa estatua del escarabajo y aquí una parte de arriba de un obelisco. Y como podéis ver, la gente está aquí dando vueltas, porque si das vueltas se cumplen tus sueños. ¿Cuántas vueltas hay que dar? 3 para poner. Depende de lo que quieras. 3 mínimo, ¿no? 5 para De 3 a 7, ¿no? 5 fertilidad y 7 para lo que tú quieras. 5 fertilidad, 7 para lo que tú quieras. Aquí cada uno dice una cosa. No, no. Nos han dicho 3 buena suerte, 5 encontrar pareja y 7 quedarte embarazada. Bueno, tú no, tú. Pues, si te queda tú la liamos, ¿no? Venga, vamos a dar 3. Vamos a dar 3 para lo que venga, para lo que venga. Bueno, pues vamos a dar 3 vueltecillas para lo que venga. No sabemos exactamente cuántas vueltas son para qué cosa. Cada persona dice algo distinto. Pero bueno, hemos venido a jugar. La inmensidad de las estatuas no tiene sentido. El estar rodeado de cosas tan grandiosas y tan inmensas. Buah. Aquí hay un brazo. Un brazo con una estructura de hormigón y unas vigas para engancharlo. Mirad qué brazo. El brazo como yo de alto. Increíble. Un brazo no. Y una pierna también. Esto es como el lateral de una estructura. Y esto es hormigón. Eso es hormigón, tío. Ahí hay una cabeza, otra pierna por aquí. Mira. Este está tapado. Pongo así de ladillo. Lo tienen aquí tapado para que no dé el sol. Vamos a tapar la cabeza. Ahí. Que no se queme, porque hace ahora mismo unos 43 grados. Y para que no le dé mucho el sol. Que a lo mejor la escultura tiene 4000 años, pero si no le da tanto sol, la conservamos mejor. Mirad qué bonito esto. Mirad la perfección que tienen estos jeroglíficos aquí. Mirad los detalles de este buitre, que es un buitre, se ve perfectamente la cabeza del buitre. Increíble. Nada, me flipa, en plan, la precisión que tenían. Aquí vamos a entrar a otro templo. Ahora mismo no sé de quién es este templo. Aquí están restaurando, tienen los andamios puestos, otra sala hipóstila. Increíble. Mira qué sala hipóstila llena de colores. Increíble esta sala hipóstila. Está bastante restaurada, pero aún se conservan muchísimas pinturas. Desde aquí fuera se veía mejor. Wow. Es flipante, ¿eh? Es flipante. Aquí no hay salida. Nos acabamos de perder en una zona del templo del Karnak, que supuestamente no se puede entrar.
nos ha metido un hombre que vigila esto, obviamente para pedir una propina. Aquí está todo esto lleno de andamio, cemento, arena, las piedras que no le interesan, mucho papel, brochas, las brochas y cepillos con lo que limpian los jeroglíficos para dejarlos bonitos para el público. Y ahora mismo por aquí se puede ver que están retocando toda esta parte de abajo y todo eso de ahí que está levantado y está picado, eso lo rellenan. Y aquí estamos en otra sala hipóstila inmensamente grande, de locos. Ah, que esto es la de antes. Sí. Guapísimo, qué guapo eres. Abandonamos el Karnak después de una intensa jornada de unas 6 horas. ¿Qué te pasa? Que nos vamos. La pequeña exploradora tiene mucho calor. 45 grados a la sombra. Madre mía. Es que es verdad, es que al sol no sé cuántos grados hará, pero la sombra marca eso. Abandonamos el templo del Karnak. Ahora sí, nos marchamos. Adiós al majestuoso templo del Karnak. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado. Deja tu me gusta, un comentario y lo más importante, suscríbete, que me ayudaría mucho a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Woohoo!